Bienvenido a Momentum. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy buenos días. Un gusto estar nuevamente en tu programa. Así es, pues hicimos prácticamente un repaso por algunos de estos proyectos, de alguna de estas obras que se han construido pues, prácticamente en las últimas 2 décadas aquí en Coahuila y que, como bien dices, quedaron inconclusas, no sirvieron para nada, quedaron algunas inclusive en obra negra y otras están simplemente sin entrar en operaciones, pese a ya tener 3, 4, 5, 6 años de haberse iniciado, ¿no? Por ejemplo, este caso que tú mencionas me parece es emblemático, es el caso de La Pirámide, una obra que fue construida a finales de los 90, que pretendía ser un destacamento para la policía, en ese entonces Policía Federal de Caminos, pero que pues la obra al paso de los años quedó completamente olvidada, nadie se hizo cargo de ella, hubo cambios en el tema en las cuestiones jurídicas, por ejemplo, pasó de la Policía Federal de Caminos, se convirtió a la Policía Federal Preventiva, que quedó bajo el mando de la Secretaría de Gobernación, después de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, esta incertidumbre jurídica derivó en que nadie se hiciera cargo de esta obra y apenas este 2021 el gobierno, el ayuntamiento de Ramos Arizpe decidió donar la obra, lo que en un inicio se iba a hacer también, ¿no? Pero al quedar en esta incertidumbre jurídica se hizo cargo el municipio de ella. Hubo en algún momento intención de donarla al patronato de bomberos, un proyecto que también fracasó. Y finalmente te comento, ahora en 2021 se aprobó en Cabildo la desincorporación de esta obra para cederla a la Guardia Nacional por segunda ocasión, porque en 2018 ya se había intentado volverla a entregar a la Policía Federal, pero no pasó nada. Entonces, con los cambios otra vez a nivel jurídico, perdió vigencia esta desincorporación y se tuvo que volver a hacer, ¿no? Este es un caso, me parece emblemático, de una obra que quedó ahí completamente en desuso, simplemente se convirtió en guarida de indigentes, pero bueno, no es la única. Por ejemplo, hay también un centro de integración juvenil y atención a las adicciones en San Pedro. Es una obra que inició en la administración estatal anterior del exgobernador Rubén Moreira, que obviamente tenía el propósito de atender a una población que, lo sabemos, no solo en Coahuila, sino en el país, va en aumento con el tema de los pacientes con algún tipo de adicción, principalmente acá el cristal, aunque en San Pedro era una zona, el municipio de San Pedro, una zona focalizada con una adicción bastante importante al tema de heroína, por eso se construyó esta obra, que igual al paso del tiempo simplemente quedó como obra negra. Hoy en día el gobierno estatal actual, la administración actual, se le cuestionó sobre esta obra, por ejemplo, al secretario de Salud, Roberto Bernal, y tal cual dijo que no existe ninguna prioridad por recuperar, por rescatar esta obra que quedó, ya lo decía, en obra negra, ¿no? Entonces son estos proyectos, estas obras que quedaron prácticamente en desuso y que pues representan este dispendio de recursos. En total, sumamos un poco lo que costó en su momento la construcción de estas obras, son 747 millones de pesos que hasta el momento pues fueron destinados a obras, insisto, inconclusas, obras inútiles, obras que quedaron en obra negra, valga la redundancia, y que pues otro punto importante es que no han sido fiscalizadas, es decir, no hay responsables por estos proyectos inconclusos. Varias preguntas surgen allí, pero una que de entrada quiero hacer, Francisco, por qué construir una pirámide? O sea, porque no sé si era una cuestión estética o alguna justificación. Y entiendo también que esto tiene ya mucho tiempo. Esto, no sé, son varios gobiernos allí. ¿Hay alguna idea ahora mismo que el presidente López Obrador en el gobierno federal
se ha encontrado también con problemas de esta naturaleza y en algunos casos ha decidido continuar las obras. No sé si en Coahuila hay dentro de estas lista de elefantes blancos, ¿hay alguna idea de cambiarles de color y reactivarlos, recuperarlos o ya es dinero perdido? Por ejemplo, mira, de 5 obras que presentamos, hay una, por ejemplo, me parece singular, que es el Hospital del Minero. Este hospital fue construido en tiempos del exgobernador Humberto Moreira, un hospital que pretendía ser pues una instancia especializada para la atención de los problemas de los trabajadores de la zona carbonífera, que se construyó con recursos inclusive de los mismos productores y trabajadores, y que quedó en obra negra prácticamente durante más de una década, y que gracias, aunque suene un poco paradójico, gracias a la pandemia fue un poco rescatada y convertida una parte de ella en un laboratorio de biología molecular, ¿no? Pero prácticamente había quedado completamente inservible, servía simplemente como bodega para el Hospital General del municipio de San Juan de Sabinas. La pirámide, por ejemplo, sí en estos momentos es completamente una obra perdida, ¿no? Hemos cuestionado a la Guardia Nacional si existe algún proyecto para rescatarlo una vez que se le cedió esta obra. Hasta el momento no hay ningún proyecto. El Centro de Integración Juvenil de Atención a las Adicciones en San Pedro es una obra que, como ya lo decía y como lo dijo el mismo secretario de Salud, no es prioridad rescatar. El Hospital Materno Infantil es una obra que se construyó desde 2014, que se dijo había concluido en 2017, lo anunció el exgobernador Rubén Moreira, pero que hasta el momento sigue sin entrar en operaciones. Entonces, nosotros creemos que hay dos, pues, que sí se pueden rescatar, que sí pueden echarse a andar, que es una precisamente este hospital materno infantil. Lo que no hay son recursos para equiparlo, no hay recursos, no se ha aterrizado bien quién se hará cargo del mismo hospital. Y el Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres, que inició su construcción en 2018, que es fecha que todavía no concluye, pero que es una obra que también sí podría rescatarse, ¿no? Sin embargo, bueno, pasan los años, el Hospital Materno Infantil pues ya son 7 años desde que se inició su construcción, son 4 años desde que supuestamente concluyó, lo dijo y está en un tuit por parte del exgobernador Rubén Moreira, actual diputado federal. Pero si uno analiza, por ejemplo, los informes de gobierno del actual gobernador, van 4 años donde supuestamente se le inyectan recursos a este hospital materno infantil y que es fecha, insisto, que no se pone en operación. Oye, Francisco, ¿y por qué se sabe o se recuerda más bien, por qué una pirámide? O sea, ¿a quién se le ocurrió? ¿Cuál era el sentido de albergar a los policías ahí en la pirámide? ¿Que había una cuestión mística por allí o de qué se trata? No, la verdad es que desconozco por qué ese diseño de una pirámide. De hecho, prácticamente en el reporteo que hicimos, nadie se quiere responsabilizar por esa obra. Simplemente la información que se tiene es que hace algunos meses se desincorporó por parte del municipio y se entregó a la Guardia Nacional, se le donó, se le cedió. Pero en cuanto al diseño, en su momento un empresario donó el terreno para la construcción de este destacamento, pero desconozco realmente por qué se decidió el diseño de una pirámide como tal. Sí, ahí está en pantalla ahora mismo la imagen. eh, Muy extraña la idea de hacer una pirámide. Sí. De qué año es esta obra? ¿De qué año empezó la construcción? En finales de los noventas, de la De los década de los noventas. O sea, ya 90, o es un sea, elefante blanco de 21 años. no, sí, ya tiene bastante tiempo. En aquella época, en los 90, yo recuerdo de que había un gobernador en la época, Cavazos Lerma, Tamaulipas, también por allá, por aquella zona, que él tenía fama en los corrillos de quienes cubríamos al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se burlaba mucho en los pinos de este gobernador porque decían que tenía, todos los días había especie como de meditación dentro de una pirámide justamente, y entre funcionarios del gobierno Salinas también se tenía esa idea de que las pirámides ayudaban, no sé para qué. Ahora entiendo un poco esto, sentido.
Finalmente, mi querido Francisco, ahí están estas obras, 747 millones de pesos más o menos, que están allí invertidos en cascarones, Así es. en proyectos que están, pues, elefantes blancos, pero esto no obsta para que conste ante la posibilidad de que ahí esté en este momento el nacimiento, se esté tratando de reproducir el modelo. Elefantes blancos ahora mismo que estén ya en proyecto en Coahuila, ¿cómo ven? ¿Va a haber más? De hecho, por ejemplo, son estos 5 proyectos. Por ahí no metimos un teatro de la ciudad, también en la zona carbonífera, que también tiene bastantes años, que quedó en obra negra. Hay actualmente el proyecto del Metrobús Laguna, un trabajo que también ha sido publicado en las páginas del Border, que también es un proyecto que inició desde 2015, 2016 y que sigue sin concluirse, que se ha extendido el plazo para concluirse sin tener realmente una fecha definida, ¿no? Pero bueno, este es un proyecto, insisto, de Metrobús Laguna, pero donde existe también infraestructura que ahí ha quedado sin que hasta el momento sea utilizada. Y bueno, seguramente si le rascamos podremos encontrar otros proyectos que a lo mejor están ahí, pero como tú mencionaste en un inicio, pues realmente no tuvieron ninguna utilidad. No, no, la verdad es que sí es parte de esta muestra de la forma como la burocracia mexicana ha operado durante décadas, décadas, y que tenemos ahora mismo en Coahuila un ejemplo. Francisco Rodríguez, muchas gracias primero por tu paciencia, por esperarnos un rato para esta conversación y en segunda por este valioso trabajo que publicas en Border Hub. En Vanguardia también entiendo que se publica, no sé si ahí, y en pie de Sí, página. Ujú. así es, Alberto. No, al contrario, muchas gracias a ti por el espacio. Cuídate mucho, gracias. Gracias, hasta luego.